de la línea 12 del metro de la Ciudad de México pone a remojar las barbas de la línea 3 de aquí de Guadalajara. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Hay un refrán popular que cita: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En el tema de las obras de infraestructura de movilidad para transporte masivo, como son las líneas de metro o tren ligero, aplica esta frase de forma exacta al comparar la línea 12 de la Ciudad de México, la llamada línea dorada, con la línea 3 de Guadalajara. La lamentable tragedia que ocurrió el lunes por la noche en la Ciudad de México con la caída de la trave que desplomó además el tren y cobró la vida de 24 personas y más de 79 heridos, según la cifra más actualizada, es la cereza de un pastel envenenado por la corrupción, la ineptitud y la poca sensibilidad con los usuarios por parte de quienes han gobernado y construido estas obras. En el caso de este accidente ya había antecedentes de que en ese tramo de las vías había problemas y aunque según las autoridades se dio el mantenimiento adecuado, hoy vimos que eso no fue suficiente o simplemente no sirvió de nada para prevenir la muerte de personas y una imagen que quedará grabada en la opinión pública el día que cayó el metro en la capital del país. Curiosamente, el arranque de las obras de la línea 3 de Guadalajara coincidieron con el cierre en marzo de 2004 de 11 estaciones de toda la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Originalmente el cierre se programó para 6 meses, pero se convirtieron en 20. La razón del cierre: resolver problemas de construcción y resguardar la seguridad de los usuarios. El sistema de transporte colectivo Metro anunció el 11 de marzo de 2014 que suspenderían justamente estas obras. Y entonces Joel Ortega, quien era director del Metro, acusó que el cierre era por una serie de deficiencias, señalando que los problemas ya estaban presentes desde la apertura de esta línea. La línea 12 del metro en la Ciudad de México tiene mucho parecido con la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, como los contratistas, por ejemplo, del grupo Carso y Alstom. Pero más que el tema de los contratistas, la línea 3 del tren ligero, construida en Guadalajara, también se parece a la línea 12 en el retraso en la entrega, las omisiones y las acusaciones de corrupción. La línea 3 se proyectó para ser entregada en 2016, luego para 2018, antes de la salida de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Sin embargo, su inauguración y puesta en marcha oficial no fue sino hasta el 12 de septiembre de 2020, cuando comenzó operaciones públicas. Además, el sobrecosto que pasó de 17,000 millones a 33,953 millones de pesos llevó a los especialistas a denunciar la corrupción. Algunas de las fallas más recordadas de la línea 3 fueron las detectadas en los neoprenos que sirven como amortiguadores en las columnas, los cuales perdieron su vida útil mucho antes de que la obra fuera puesta en marcha. Estos componentes fueron cambiados en su totalidad. También estuvieron las docenas de filtraciones de agua que en más de una ocasión dañaron los circuitos de los sistemas de alarma. Otra de las afectaciones generadas por la obra es el tema de los negocios cerrados, el entorpecimiento del tráfico en diferentes puntos del trazo de la obra, fincas dañadas estructuralmente debido a las excavaciones que requirió el túnel del tren, entre otros problemas. En alguna ocasión, durante una gira a Jalisco, le pregunté al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el hoy finado Gerardo Ruiz Esparza, que cuáles acciones estaban llevando a cabo para evitar que en la línea 3 de Guadalajara se repitiera la historia de la línea 12 de la Ciudad de México. Hoy vemos que es una historia que lamentablemente no termina de escribirse y lo hemos visto el lunes pasado. Pero me respondió que la seguridad en la línea 3 estaba garantizada. El mismo secretario que prometió terminar el tren rápido a Toluca, una obra que también tiene un sinfín de irregularidades y que no tiene para cuándo ser terminada. Definitivamente todos coincidimos en la importancia y la necesidad de estas obras para la movilidad y calidad de vida de la gente, pero mientras no se pueda garantizar que estarán libres de corrupción y que tengan la calidad y seguridad necesarias, estaremos en un peligro latente. Es mi comentario esta mañana, Ceci.
Así es, Edgar, es muy lamentable lo que estamos viendo cuando uno lee, cuando ve todas esas historias de cada una de las personas que iban viajando en este metro y que, pues bueno, estuvieron presentes en esta tragedia. Cuando escuchamos también, pues bueno, las declaraciones por parte de los vecinos que ellos ya tenían tiempo denunciando, pues bueno, estas afectaciones, además de en sus casas, en las vialidades, también fotografías que circulan en las redes sociales de que, pues bueno, se anunciaba ya una tragedia que tal vez pudo evitarse. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿hasta cuándo, Edgar? ¿Hasta cuándo? Porque lo vemos en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que además no ha sido el único accidente allá en la Ciudad de México. Vemos también todas estas inconsistencias que señalabas en el tren ligero aquí en Guadalajara, además de muchas otras obras. Y preguntamos hasta cuándo va a seguir pasando, y además hay que hablar de un tema muy importante, el mantenimiento a toda la infraestructura, no nada más del metro, del tren ligero, sino también de los puentes peatonales en todo México, en todo territorio nacional, Edgar. Así es, Ceci, pues esto va a dejar de ocurrir hasta cuando se termine la corrupción y haya una mayor transparencia y se les exija mayor calidad a los contratistas y que no hagan negocios con los contratistas de estas obras, porque también es cierto que muchas veces las obras se hacen de menor calidad, pero de todas maneras se reportan sobreprecio o sobrecostos. Es muy lamentable lo que comentas, lo que acaba de ocurrir, y lo más triste de todo es que puede volver a ocurrir, no solo en la línea 12, sino también en Guadalajara puede ocurrir una situación así si no se revisa el tema de la seguridad. Ojalá, me equivoque, ojalá que Guadalajara esté la obra bien, pero la verdad es que tiene similitudes que no podemos dejar pasar por alto, y las autoridades estatales se tendrán que coordinar con las federales para revisar punto por punto la línea 3, y sobre todo, Ceci, que esto es de todos los colores. Claro. La línea 12 la construyó el gobierno federal de Calderón con el gobierno del entonces gobierno perredista de Marcelo Ebrard. La línea 3 de Guadalajara la construyeron los gobiernos del PRI. Entonces, la verdad es que aquí no se salva nadie prácticamente. Así, no estamos hablando de un solo partido político, sino de todos, efectivamente. Edgar, algo que ha llamado muchísimo también la atención a nivel internacional es que, pues bueno, no ha habido una sola renuncia. De hecho, la directora del Metro de la Ciudad de México, pues descartó renunciar al cargo después de estos acontecimientos, que hay que decirlo, además ya tuvo otro accidente que fue un incendio también en el Metro de la Ciudad de México. ¿Qué puedes decirnos al respecto? En otros países tal vez ya hubieran pues despedido por lo menos algún funcionario, sin embargo, aquí estamos viendo que eso no sucede. Tal vez en otro país, Ceci, hasta Claudia Sheinbaum hubiera renunciado tras esta tragedia. Pero pues vivimos en México, lamentablemente, siempre que vemos este tipo de tragedias no hay responsables o buscan después cobrársela a algún funcionario de muy bajo nivel. ¿Recuerdas cuando el socavón de la Vía Express en Cuernavaca, que Gerardo Ruiz Esparza se justificó y pues nunca renunció al cargo? Es decir, aquí nadie se hace responsable. El único que ayer dijo que estaba a disposición de las autoridades fue el canciller Marcelo Ebrard, pero sabemos que tampoco lo van a tocar, tampoco lo van a investigar, porque es el personaje más influyente del gobierno y rumbo a las elecciones de 2024 es la carta fuerte del partido en el poder. Entonces, pues todo queda en el discurso. No. Claro, Edgar, no sé si te tocó, tuviste la oportunidad de ver un video que circula en las redes sociales en donde se encuentra la mamá y la abuelita de uno de los pequeñitos que desafortunadamente falleció en este lamentable accidente de Brandon, me parece de 13 años, en donde pues bueno, la señora estaba narrando el viacrucis que tuvo que pasar durante toda la noche y los primeros días del otro día del accidente, en donde pues bueno, nadie le daba razón de dónde se encontraba su pequeño. Y fuera de uno de los hospitales se topó con candidatos, me parece, a diputados del Partido Acción Nacional, en donde le decían, señora, pues nosotros le vamos a ayudar a encontrar a su hijo, pero primero vamos a levantarle una denuncia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Referente a esto, pues bueno, el presidente señaló que era lamentable el oportunismo por parte de algunos partidos políticos, por parte de estas personas, pues de aprovechar esta tragedia para hacer actos de campaña. ¿Qué mensaje te deja? Sí, claro, sí tuve la oportunidad de ver la historia en Telemundo, acá en Estados Unidos. La verdad es que lamentable, muy lamentable, Ceci. Y bueno, pues también, mira, se aprovechan unos políticamente, pero la realidad es que ninguno se salva. También estuvieron por horas afuera de los hospitales los familiares y no les daban información. O sea, una falta de sensibilidad terrible. Además de la tragedia, una revictimización a los familiares de las víctimas.
algo inaceptable. Hace la línea 12 del metro de la Ciudad de México pone a remojar las barbas de la línea 3 de aquí de Guadalajara. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Hay un refrán popular que cita: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En el tema de las obras de infraestructura de movilidad para transporte masivo, como son las líneas de metro o tren ligero, aplica esta frase de forma exacta al comparar la línea 12 de la Ciudad de México, la llamada línea dorada, con la línea 3 de Guadalajara. La lamentable tragedia que ocurrió el lunes por la noche en la Ciudad de México con la caída de la trave que desplomó además el tren y cobró la vida de 24 personas y más de 79 heridos según la cifra más actualizada, es la cereza de un pastel envenenado por la corrupción, la ineptitud y la poca sensibilidad con los usuarios por parte de quienes han gobernado y construido estas obras. En el caso de este accidente ya había antecedentes de que en ese tramo de las vías había problemas y aunque según las autoridades se dio el mantenimiento adecuado, hoy vimos que eso no fue suficiente o simplemente no sirvió de nada para prevenir la muerte de personas y una imagen que quedará grabada en la opinión pública el día que cayó el metro en la capital del país. Curiosamente, el arranque de las obras de la línea 3 de Guadalajara coincidieron con el cierre en marzo de 2004 de 11 estaciones de toda la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Originalmente el cierre se programó para 6 meses, pero se convirtieron en 20. La razón del cierre: resolver problemas de construcción y resguardar la seguridad de los usuarios. El sistema de transporte colectivo Metro anunció el 11 de marzo de 2014 que suspenderían justamente estas obras. Y entonces Joel Ortega, quien era director del Metro, acusó que el cierre era por una serie de deficiencias, señalando que los problemas ya estaban presentes desde la apertura de esta línea. La línea 12 del metro en la Ciudad de México tiene mucho parecido con la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, como los contratistas, por ejemplo, del grupo Carso y Alstom. Pero más que el tema de los contratistas, la línea 3 del tren ligero, construida en Guadalajara, también se parece a la línea 12 en el retraso en la entrega, las omisiones y las acusaciones de corrupción. La línea 3 se proyectó para ser entregada en 2016, luego para 2018, antes de la salida de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Sin embargo, su inauguración y puesta en marcha oficial no fue sino hasta el 12 de septiembre de 2020, cuando comenzó operaciones públicas. Además, el sobrecosto que pasó de 17 mil millones a 33.953 millones de pesos llevó a los especialistas a denunciar la corrupción. Algunas de las fallas más recordadas de la línea 3 fueron las detectadas en los neoprenos que sirven como amortiguadores en las columnas, los cuales perdieron su vida útil mucho antes de que la obra fuera puesta en marcha. Estos componentes fueron cambiados en su totalidad. También estuvieron las docenas de filtraciones de agua que en más de una ocasión dañaron los circuitos de los sistemas de alarma. Otra de las afectaciones generadas por la obra es el tema de los negocios cerrados, el entorpecimiento del tráfico en diferentes puntos del trazo de la obra, fincas dañadas estructuralmente debido a las excavaciones que requirió el túnel del tren, entre otros problemas. En alguna ocasión, durante una gira a Jalisco, le pregunté al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el hoy finado Gerardo Ruiz Esparza, que cuáles acciones estaban llevando a cabo para evitar que en la línea 3 de Guadalajara se repitiera la historia de la línea 12 de la Ciudad de México. Hoy vemos que es una historia que lamentablemente no termina de escribirse y lo hemos visto el lunes pasado. Pero me respondió que la seguridad en la línea 3 estaba garantizada. El mismo secretario que prometió terminar el tren rápido a Toluca, una obra que también tiene un sinfín de irregularidades y que no tiene para cuándo ser terminada. Definitivamente todos coincidimos en la importancia y la necesidad de estas obras para la movilidad y calidad de vida de la gente, pero mientras no se pueda garantizar que estarán libres de corrupción y que tengan la calidad y seguridad necesarias, estaremos en un peligro latente.
Es mi comentario esta mañana, Ceci. Así es, Edgar, es muy lamentable lo que estamos viendo cuando uno lee, cuando ve todas esas historias de cada una de las personas que iban viajando en este metro y que, pues bueno, estuvieron presentes en esta tragedia. Cuando escuchamos también, pues bueno, las declaraciones por parte de los vecinos que ellos ya tenían tiempo denunciando, pues bueno, estas afectaciones, además de en sus casas, en las vialidades, también fotografías que circulan en las redes sociales de que, pues bueno, se anunciaba ya una tragedia que tal vez pudo evitarse. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿hasta cuándo, Edgar? ¿Hasta cuándo? Porque lo vemos en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que además no ha sido el único accidente allá en la Ciudad de México. Vemos también todas estas inconsistencias que señalabas en el tren ligero aquí en Guadalajara, además de muchas otras obras. Y preguntamos hasta cuándo va a seguir pasando, y además hay que hablar de un tema muy importante, el mantenimiento a toda la infraestructura, no nada más del metro, del tren ligero, sino también de los puentes peatonales en todo México, en todo territorio nacional, Edgar. Así es, Ceci, pues esto va a dejar de ocurrir hasta cuando se termine la corrupción y haya una mayor transparencia y se les exija mayor calidad a los contratistas y que no hagan negocios con los contratistas de estas obras, porque también es cierto que muchas veces las obras se hacen de menor calidad, pero de todas maneras se reportan sobre precio o sobre costos. Es muy lamentable lo que comentas, lo que acaba de ocurrir, y lo más triste de todo es que puede volver a ocurrir, no solo en la línea 12, sino también en Guadalajara puede ocurrir una situación así si no se revisa el tema de la seguridad. Ojalá, me equivoque, ojalá que Guadalajara esté la obra bien, pero la verdad es que tiene similitudes que no podemos dejar pasar por alto, y las autoridades estatales se tendrán que coordinar con las federales para revisar punto por punto la línea 3, y sobre todo, Ceci, que esto es de todos los colores. Claro. La línea 12 la construyó el gobierno federal de Calderón con el gobierno del entonces gobierno perredista de Marcelo Ebrard. La línea 3 de Guadalajara la construyeron los gobiernos del PRI. Entonces, la verdad es que aquí no se salva nadie prácticamente. Así es, no estamos hablando de un solo partido político, sino de todos, efectivamente. Edgar, algo que ha llamado muchísimo también la atención a nivel internacional es que, pues bueno, no ha habido una sola renuncia. De hecho, la directora del Metro de la Ciudad de México, pues descartó renunciar al cargo después de estos acontecimientos, que hay que decirlo, además ya tuvo otro accidente que fue un incendio también en el Metro de la Ciudad de México. ¿Qué puedes decirnos al respecto? En otros países tal vez ya hubieran pues despedido por lo menos algún funcionario, sin embargo, aquí estamos viendo que eso no sucede. Tal vez en otro país, Ceci, hasta Claudia Sheinbaum hubiera renunciado tras esta tragedia. Pero pues vivimos en México, lamentablemente, siempre que vemos este tipo de tragedias no hay responsables o buscan después cobrársela a algún funcionario de muy bajo nivel. ¿Recuerdas cuando el socavón de la Vía Express en Cuernavaca, que Gerardo Ruiz Esparza se justificó y pues nunca renunció al cargo? Es decir, aquí nadie se hace responsable. El único que ayer dijo que estaba a disposición de las autoridades fue el canciller Marcelo Ebrard, pero sabemos que tampoco lo van a tocar, tampoco lo van a investigar, porque es el personaje más influyente del gobierno y rumbo a las elecciones de 2024 es la carta fuerte del partido en el poder. Entonces, pues todo queda en el discurso. Claro, Edgar, no sé si te tocó, tuviste la oportunidad de ver un video que circula en las redes sociales en donde se encuentra la mamá y la abuelita de uno de los pequeñitos que desafortunadamente falleció en este lamentable accidente de Brandon, me parece de 13 años, en donde pues bueno, la señora estaba narrando el viacrucis que tuvo que pasar durante toda la noche y los primeros días del otro día del accidente, en donde pues bueno, nadie le daba razón de dónde se encontraba su pequeño. Y fuera de uno de los hospitales se topó con candidatos, me parece, a diputados del Partido Acción Nacional, en donde le decían, señora, pues nosotros le vamos a ayudar a encontrar a su hijo, pero primero vamos a levantarle una denuncia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Referente a esto, pues bueno, el presidente señaló que era lamentable el oportunismo por parte de algunos partidos políticos, por parte de estas personas, pues de aprovechar esta tragedia para hacer actos de campaña. ¿Qué mensaje te deja? Sí, claro, sí tuve la oportunidad de ver la historia en Telemundo, acá en Estados Unidos. La verdad es que lamentable, muy lamentable, Ceci. Y bueno, pues también, mira, se aprovechan unos políticamente, pero la realidad es que ninguno se salva. También estuvieron por horas afuera de los hospitales los familiares y no les daban información. O sea, una falta de sensibilidad terrible. Además de la tragedia,
una revictimización a los familiares de las víctimas, algo inaceptable.